Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial, alguien de casa, el doctor Ángel Nuño. ¿Qué tal, Ángel? Gracias por acompañarnos. Hablando sobre este interesante tema que es un sistema integral privado para la protección y protección de la salud. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues el doctor Ángel ahorita nos va a dar un contexto sobre cómo podemos prevenir desde casita, estar protegidos para nuestra salud. Y bueno, para entrar un poquito en este tema, Ángel, háblanos sobre la historia de la situación financiera en salud. ¿Cómo surge? ¿Cómo es esto que a ti te dio la pauta para ir y pensar en un sistema preventivo? Muchas gracias, doctora Anaí, doctor Julio. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema muy interesante y usted que nos acompaña desde casa. Es importante conocer la historia porque de esta forma vemos qué ha funcionado, qué no ha funcionado y hacia dónde vamos a evolucionar. Esto siempre ha sido una charla entre profesionistas y entre amigos en los cuales sacamos nosotros nuestra opinión, pero la conclusión pues es de usted. Julio, ¿cuándo inicia esta evolución en el Sistema Nacional de Salud? Recordemos que el gran diferenciador fue 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de eso, pues no existía como tal la seguridad social. En ese mismo año que se crea el Sistema de Salubridad y Salud, ¿no? El SSA. De esta forma, pues inicia la atención a través de un sistema financieramente otorgado por los patrones y por el Estado. Recordemos que este sistema tripartita, en donde aporta el patrón, en donde aporta el Estado y aporta el trabajador, pues viene a revolucionar y viene a hacer el fondeo, ¿no?, económico para brindar una atención. Pero ¿qué pasaba con la gente que no trabajaba y que no tenía un patrón? Es decir, los autoempleados o gente que estaba fuera de este sistema de aportación tripartita. Pues alguien se tenía que hacer cargo de ellos, ¿no? Y ahí es en donde entra el artículo 4 constitucional, donde el Estado provee este servicio. Pero esto es algo muy importante. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale el dinero con el cual el Estado mexicano proporciona esta atención? Pues obviamente sale de los impuestos, sale de las participaciones, pero sabemos que históricamente siempre ha tenido muchos retos financieros. ¿Qué sucede o cuál es el siguiente gran salto después de esto que pasó a mediados del siglo pasado? Pues el siguiente gran salto se da precisamente ya en este siglo, cuando se crea un sistema de protección financiera para las personas, ojo, que no aportaban, como era en el IMSS, y que tenían un gasto en salud o un gasto catastrófico, el llamado Seguro Popular. Esto hizo un incremento en lo que era la cobertura en salud, que pasó del 50% al 80%. Es decir, todas aquellas personas autoempleadas o que no tenían un patrón que aportaba y que requerían de un gasto en salud, sobre todo gasto mayor, entonces ya tenían una forma o un mecanismo de protección financiera. Y esto fue el Seguro Popular. Recordemos la evolución del Seguro Popular, que cambia lo que es INSABI, y en este cambio, en donde cambian las reglas, pues nuevamente se vuelve a perder a dejar en vulnerabilidad lo que es un gasto catastrófico en salud. La evolución nos marca entonces con la creación del IMSS Bienestar, en donde ahora lo que se busca es la consolidación o la centralización para el financiamiento de estos gastos en salud. Pero nuevamente nos vemos en la encrucijada de dónde va a salir el dinero, porque los que aportan, pues obviamente tiene que ver con el sistema tripartita, y los que no aportan, ¿de dónde tiene que salir ese recurso? Pues del propio Estado a través de los impuestos. ¿Qué ha pasado entonces desde este último cambio del IMSS Bienestar a la fecha? Hemos visto un crecimiento importante en lo que es la cartera de servicios médicos privados. Y yo creo que usted lo ha visto, amigas y amigos, cómo han crecido los hospitales particulares, laboratorios y otros servicios médicos privados, porque tienen que venir a reforzar lo que en materia de prestación de servicios de salud, pues el Estado está inyectando, pero también la iniciativa privada está inyectando. Entonces, a los ojos de todos está esta evolución y este cambio hacia donde el servicio o
el financiamiento, ¿no? La economía de la salud, hacia dónde se está yendo. En gran parte, en gran medida, muchas de las personas que antes compartían el gasto con el patrón y que ahora pues están fuera de este sistema y tienen que autofinanciarse, pues están buscando otras alternativas para pagarlo. De ahí viene el surgimiento y la evolución de este sistema, en donde entran factores económicos de prestación de servicios, por ejemplo, los seguros de gastos médicos. Estos seguros de gastos médicos, ahorita hablaremos de estas diferencias, pero ¿qué vienen a hacer? Pues vienen a fungir como los pagadores de un gasto catastrófico. Sin embargo, pues hemos visto también cómo han evolucionado estos seguros de gastos médicos, en donde situaciones como el deducible, el coaseguro o las condiciones que para que sean rentables y que para, digamos, las reglas del negocio de los seguros sean aplicables, pues muchas veces son incosteables para gran segmento de la población. Por sus costos tan altos, ¿no? Efectivamente. Y de pandemia para acá al final del día, eso fue un gran diferenciador. ¿Qué sucede después de la pandemia? Nos damos cuenta cómo de la noche a la mañana, en un diciembre a un enero, pues cambia la perspectiva no solamente de ganar dinero, ¿no? De que la economía te impide tener tu trabajo normal y tus ingresos normales, sino además un gasto en salud imprevisto. Entonces, se empieza a ver nuevamente esta cultura. Y aquí hay algo muy importante, precisamente, Anaí, retomando tu pregunta, que es el gasto de bolsillo en salud, que la propia OMS lo tiene muy bien definido, que es este gasto directo que hace la persona, ¿no? Que destina a situaciones de salud y que se mide, y es un indicador internacional también de avance, y es un indicador de estabilidad, digamos, económica, política y de salud en una población. La OMS dice que el gasto de bolsillo debe de ser alrededor del 20% en una economía saludable en este sentido. ¿Qué significa? Que de cada 10 pesos gastados en salud, 2 provengan del bolsillo directo de la persona. En México tenemos, ¿cuántos se imaginan? Entre el 30 y el 40%, es decir, casi 4 de cada 10 pesos que se gasta en salud en nuestro país provienen del bolsillo de la persona. Y eso, pues, conforme se va moviendo este indicador, nos habla del esfuerzo y de lo que tiene que destinar un padre, madre, abuelo, quien se esté haciendo cargo de un núcleo familiar, pues, qué tanto porcentaje va a tener que destinar de su ingreso precisamente para cubrir una necesidad de salud en su familia. Digo, son cifras que yo creo que a cualquiera que nos representa como un proyecto de integración en salud, digo, nos toca dirigir desde hace más de 15 años el Centro de Unión y sabemos que el impacto, el comportamiento es muy variable, las instituciones están rebasadas tanto en número de pacientes como en la falta de insumos para poder llevar a cabo el diferimiento de atención, pero crear un concepto asistencial para crear de esto un primer contacto, porque una pregunta muy pivote, y Ángel, que va a dar pie para que el resto del programa se sostenga, es la población con qué frecuencia acude a una visita médica sin tener una necesidad primaria. Hemos hablado, y al principio del programa lo dije, la sociedad en nuestro país desafortunadamente no tiene una cultura de prevención. Yo no me hago unos estudios médicos solo para saber cuál es mi estado actual. Si la doctora tiene cita con la ginecóloga porque le pidió exámenes, pero ¿cuántas tienen la cultura de acudir si no tienen un trastorno o un sangrado anormal? Se hacen un papá Nicolau, en fin, muchas cosas. Pero las cifras en México y en nuestro estado, ¿cómo marcan toda esta tendencia, Ángel? Yo creo que la sociedad tiene que entender que el crear un concepto de prevención de primer contacto, un modelo que ya ha existido, pero yo creo que la trazabilidad para empresas que hemos creado un concepto multiasistencia, porque el Centro de Unión Guadalajara se da cuenta de que el paciente que llega a una enfermedad renal, desafortunadamente, Ángel, lo tuvo como consecuencia de una omisión, de una falta de atención temprana, porque la medicina de primer contacto sería lo que cambiaría por mucho un comportamiento clínico diferente.
otros países lo hacen como parte de una cultura. Vamos a ir a Piensa Saludable con Ruth Cerdán y continuamos aquí platicando, ¿te parece? Continuamos, doctora médica. Continuamos.